Pues, pues tranquilo, tranquilo, sí, pues la segunda semana sí tengo clases en Unison, pues ahí sí estuvimos dando clases, no fueron, pero ya al 100% pues ya esta semana. Sí, ya al 100, sí, ya retomando otra vez todos los chingos pendientes. Por ella, Paloma te iba a mandar los datos de eso, ¿no? La información que me pediste del laboratorista. Sí, le comenté. No, es cierto. Mande. Paloma, la laboratorista, te iba a mandar su currículum con sus datos. Sí. Ujú. Ajá.
Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe.
Ahí está Londra ya. Muy bien. Entonces nomás nos está revisando lo que no ha estado en las últimas sesiones. Bueno. Bien, les voy a dar la opción para participar, para que preparen ahí su presentación. Muy bien, profe. Bien. Me avisen cuando salga la presentación. ¿Ya Listo. está? ¿Listo? Ya se ve, güey, maximízalo, ¿no? Bien. Cuando usted diga, profe, que comencemos. Adelante, Carlos, adelante. Buenas tardes, maestro y compañero. Nosotros somos el segundo equipo y le vamos a exponer sobre la absorción. Comenzamos con la diferencia entre absorción y absorción. La absorción se basa en la superficie donde se desarrolla una película de absorbato en la superficie y la absorción incluye el volumen completo del agente absorbente. Como verán aquí en la imagen, la película que dice que se forma en el absorbato son los puntitos rojos que están aquí en el exterior, que se va referente hacia la superficie. La absorción va hacia la superficie y la absorbente va hacia el volumen completo. Si aquí se fijan, el volumen de la esfera está conjunto con los puntitos rojos, que ahí sería pues ya el agente o la concentración que queramos obtener o desear. Ok. ¿Me escuchan bien? Sí, adelante. Ok, absorción. La absorción es una operación unitaria de transferencia de masa, en la cual implica un proceso por el que los átomos o moléculas de una sustancia que se encuentran en una fase determinada son retenidos en la superficie de otra sustancia. Esta sustancia generalmente es un agente sólido y como resultado de este proceso se forma una capa de líquido o de un gas. Esto ocurre en la superficie, que es la superficie retenedora. Por eso decimos o se dice que la absorción se considera como un fenómeno superficial. Y pues en la absorción, la sustancia que migra a la superficie se le llama adsorbato y la superficie en la que sucede el proceso se identifica como adsorbente. Tenemos estos tres tipos de absorción. Uno de ellos son la absorción por intercambio. En este proceso, el soluto y el absorbente se atraen por fuerzas electrostáticas. Es la fuerza electromagnética de la interacción que se da entre cuerpos que poseen carga eléctrica. Esta ya dependiendo del signo de las cargas que interaccionan, pues la fuerza puede ser atractiva o repulsiva. También la absorción por fuerzas de Van der Waals, también llamada absorción física o fisisorción. En esta participan lo que son las que ya conocemos como fuerzas de Van der Waals, que son las que son moléculas que tienen dipolo, que son enlaces formados por dos moléculas polares cercanas, que se produce la atracción entre sus dipolos positivos y negativos. Absorción química, cuando la interacción química entre el absorbente y el absorbente también se llama quimisorción. Eso quiere decir, pues, cuando hay enlaces químicos entre estos dos para poderse juntar. Entre todos estos, pues el absorbato puede perder su identidad. A lo que yo entendí de esta parte es de que, digamos que el absorbato es una molécula sola, pero al juntarse con otra forman un compuesto. En esta misma se generan monocapas. La monocapa es una sola capa de átomos o moléculas estrechamente empaquetados. Ok, sí, sí, esa es permíteme tantito los tipos.
Un ejemplo de absorción por intercambio, dice, en este proceso el soluto y el absorbente se atraen por fuerzas electrostáticas. Un ejemplo muy clásico de este tipo de absorción o depositación de una sustancia en una superficie sólida por medio de fuerzas electrostáticas. ¿Quién se acuerda de un ejemplo? Ahí podría, profe, intervenir lo de la obtención del cobre por las fuerzas electrostáticas, por las cargas que tengan las moléculas. Sí, sí, correcto. Correcto, y un ejemplo así muy clásico es el de la forma de depositación de pintura sobre una superficie, absorber la pintura por una diferencia de carga, ¿no? Lo que es la pintura electrostática, que es la forma como se pintan muchos materiales y que quedan con una capa muy delgada de pintura, pero muy bien pintados, ¿no? Lo hacen por medio de la depositación, se hace por medio de una diferencia de carga, ¿no? De carga eléctrica entre, entre la pintura y la superficie. Y eso hace que se atraigan las moléculas de pintura y se depositan en forma muy fina, ¿no? Sobre una superficie. Es una forma industrial de pintado, ¿no? Se aprovecha este tipo de absorción electrostática. ¿Ok? Ya en la absorción química, pues ya tenemos una reacción química, como comentaba ahorita Arenas ahí. El absorbato y el absorbente reaccionan entre sí, formando un compuesto, de tal forma que se absorbe. Si queremos después recuperar ese absorbente, este, o esa sustancia, tendremos que llevar a cabo una reacción, contraria, ¿no? De tal forma que nos permita recuperar la sustancia que se ha absorbido. En caso de que nos interese que se recupere, ¿no? Muchas veces simplemente lo que queremos es separar esta sustancia de algún otro compuesto y ya nos queda como un compuesto diferente, ¿no? Absorbido. ¿Ok? Está bien. Se pueden usar, por ejemplo, enzimas para romper enlaces. Ujú. Sí. Así es, sí. Correcto. En las sustancias orgánicas, ¿no? Procesos orgánicos. Muy bien, adelante. Eh, Sus propiedades. La acumulación por unidad de áreas es pequeña, por consiguiente se prefieren los sólidos altamente porosos con áreas internas muy grandes por unidad de volumen. El nivel de actividad de la absorción se basa en las concentraciones de la sustancia en el agua, la temperatura y la polaridad de sustancia. Las partículas absorbidas corresponden a la de un gas, entonces se toma en cuenta su presión, concentración y su temperatura. Las propiedades se desarrollan, como lo comenté, sobre la porosidad del, del, del absorbente o nuestro material que va a retener las partículas que nosotros queremos obtener. Ujú. Se derivan pues la temperatura, la presión y concentración, es algo que ya hemos visto que se usa en la mayoría de los procesos o la mayoría de las propiedades que pueden desarrollarse para obtener algún soluto o alguna solución o alguna concentración, etcétera. Y aquí en la absorción pues encontramos o investigamos que pues se desarrolla base a la temperatura, presión y las concentraciones que tenga nuestro absorbente. Ok. Sí, sabemos muy bien que la fuerza impulsora para la transferencia de masa, porque es una transferencia de masa, ¿no? La fuerza impulsora, pues, es la concentración. Por eso un material que está absorbiendo a una sustancia, absorbiendo, va reduciéndose su capacidad absorbente conforme se va saturando, ¿no? Mientras se va saturando, se hace más lenta la absorción. Entonces, para poder hacer que el proceso se mantenga estable o se mantenga a una velocidad de transferencia aceptable, pues entonces se juega con la presión y la temperatura para la sustancia y ya podemos controlar el proceso, porque siempre mientras se vaya reduciendo el área o el área superficial de absorción o el área absorbente, se reduce la velocidad o la cinética del proceso, ¿no? Entonces, como en cualquier proceso,
como en cualquier proceso. Cuando tiende hacia un equilibrio, al inicio es muy rápido el proceso de absorción y conforme va avanzando el tiempo, pues se va disminuyendo la velocidad, ¿no?, del proceso, como en cualquier proceso. Muy bien. Profe, una disculpa ahí si me escucho Cortado. muy trabado, es que tengo la conexión a internet muy inestable. Ok, ok. Ok, tipos de absorbentes. Los absorbentes son materiales naturales o sintéticos de estructura amorfa y microcristalina. Se han desarrollado muchos absorbentes para una amplia gama de separaciones. Los absorbentes tienen forma esférica, pequeños granulos cuyos tamaños comprenden de 0.1 milímetros a 12 milímetros. Una partícula de absorbente tiene una estructura muy porosa, con numerosos poros muy finos, cuyo volumen alcanza hasta el 50% del volumen total de una partícula. Y existen varios absorbentes comerciales y todos se caracterizan por tener grandes áreas superficiales de los poros, que van desde los 100 hasta más de 2000 metros cuadrados por gramos. Y pues entre ellos son el carbón activo, el gel de sílice, la alumina activada, zeolitas de tipo también molecular, polímeros o resinas sintéticas. Ok. Es enorme, ¿no? El área de... Luego es increíble, ¿no?, imaginar cuánta área superficial puede haber en un solo gramo de una sustancia absorbente. Hablamos de cientos de metros, ¿no?, cuadrados de área. Y ve uno el gramito de sustancia y dice uno, ah, chica, como, ¿qué rollo con esto, no? Lo que pasa es que, pues, cada poro tiene millones de poros y cada poro, pues, tiene un área interna, ¿no? Entonces, si juntamos todos esos poritos, resulta que ese solo gramo de sustancia tiene un área enorme de absorción, ¿no? Es algo que luego no nos imaginamos, ¿no? Están muy bien distribuidos. Sí, sí, hay. Muy bien, entonces los poros van desde 0.1 hasta 12 milímetros. ¿Ok? Profe, Mándeme. ¿cómo es la estructura amorfa? Amorfa. Sí. Pues es la forma de la sustancia, del absorbente. Ok. Sí, amorfa viene de la forma, ¿no? O sea, no tiene en sí, o sea, no podemos hablar de que sean una forma simétrica, pues. No tiene una forma. Sí, si fueran puras esferitas, pues dijéramos tiene una forma de una esfera, ¿no? Pero si decimos amorfa, porque no tiene una forma definida, ¿no? Son gránulos que son muy heterogéneos entre uno y otro, eso es lo que significa. Que sea Ok. amorfo, no tiene una forma definida. Muy bien, adelante. Lo siguiente es la lixiviación. Se llama así el fenómeno de desplazamiento de sustancias solubles o dispersables, que sean arcilla, sales, hierros, humus, causado por el movimiento del agua en el suelo y es por lo tanto característico de climas húmedos. Esto provoca que algunas capas del suelo pierdan sus compuestos nutritivos, se vuelvan más ácidas y a veces también se origine toxicidad. Un ejemplo de lixiviación en estos casos de absorción es el que se mencionaba ahorita mismo en la minería. Había unos ejemplos donde se desprendía eh, tal, tal mineral, puede ser ejemplo el cobre, que era agua y con, con ácido sulfúrico. Este se hace pasar por lo que es la roca o el suelo de esa mina y al llegar al destino era al color verde, que ese era el mineral retenido. Eh, es como si fuera un deslave de ese suelo para terminar obteniendo ese mineral, pues. Ujú. Para esto se ocupaba era una baja cantidad de ácido, lo cual lo hacía seguro. Ok. Entonces se absorbe el metal a través del proceso. Sí. Muy bien. Ya cuando lo obtienen así en su forma líquida, pues ya en sus procesos para obtenerlo, pues al sólido. Ujú, sí.
Sí, el chiste es separarlo, ¿verdad? Separarlo del mineral, Sí, así de la es. roca, ¿no? Y ya después, pues existen algunos métodos para poder separarlo del lixiviado y obtener el metal, ¿no? Ok, muy bien. Entre sus aplicaciones, pues esta fue una de las más destacadas, que fue de las más conocidas en el mundo industrial, es la extracción de humedad del aire comprimido. Se consigue haciendo pasar el aire comprimido a través de un lecho de alúmina activa u otros materiales de efecto de absorción a la molécula del agua. Ujú. La saturación del lecho se consigue sometiendo a la presión del gas o el aire. Así la molécula del aire es absorbida por la molécula del lecho hasta su saturación. La regeneración del lecho se consigue soltando al exterior el aire comprimido o haciendo pasar una corriente de aire presecado a través del lecho. Lo que yo aquí más entendí fue que pues, el aire comprimido, que es el que obtenemos tanto en botellas como en los compresores, es aire totalmente seco, sometido a presión. Eh, entonces, al pasar por estos lechos, es el aire pues normal, pero lo que hace es que las superficies de estos tienen interacción con el agua para que cuando pase toda la humedad se va a estar reteniendo ahí. Sí, lo que pasa es que aquí ese aire húmedo se encuentra a alta presión, ¿verdad? Sí, De forma que al meter presión y estando en presencia de la sustancia absorbente, que en este caso dice que es la alúmina activa, un lecho, sí. al meter presión obligamos al aire húmedo a pasar a través de la alúmina, porque está presionado. Entonces se introduce el aire en el material y absorbe, en este caso absorbe, ¿verdad? Absorbe la humedad. Ah, sí. Entonces, en el momento, ese aire o esa humedad, ese aire comprimido que está dentro de la lúmina y que tiene la humedad ahí, simplemente al hacer una liberación de presión, al exponerlo a la atmósfera, como dice ahí, soltando al exterior, al haber esa diferencia de presión, pues inmediatamente el, el aire que se encuentra comprimido en la lúmina, pues se libera, ¿no? Como cuando abres una cerveza, ¿no? Iba a decir una soda, ¿no? Ya no tomamos soda, pero una cerveza Sí, y que se libera el gas, ¿no? Es el mismo concepto, nada más que en este caso es aire en un sólido y en la botella es este gas, el CO2 en un líquido, ¿verdad? Pero es el mismo proceso. Y ya después podemos limpiar completamente el material absorbente, haciendo pasar una corriente de aire presecado a través del lecho. quedaría, por ejemplo, en las superficies de la lúmina, quedaría, ¿Verdad? a pasar el aire, quedaría como una condensación. Sí, sí, con una humedad, sí, con una condensación. Entonces, ¿cómo Ok, le retiras eso para que la lúmina quede otra vez completamente vacía, ¿no? Y pueda absorber nuevamente en otro proceso, pues es haciendo pasar sí. un aire presecado, un aire que está completamente seco. Entonces, Ajá, sí. sí, y con eso secamos, ¿verdad? Secamos la lúmina y ya podemos otra vez volver a hacer el procedimiento. ¿Ok? Ok, sí. Sí. El isoterma de absorción. El isoterma es un proceso donde se maneja unas temperaturas estándar. No sé, la temperatura no va a variar, sino lo que varía aquí sería pues, la cantidad de nuestro absorbato respecto al absorbente y la presión. Y también pues dependerá las características o con los que vaya a trabajar el proceso de la absorción, como lo comentaba nuestro compañero Carlos. Sí, pues varía ya pues el tipo de absorción, si sería por proceso químico, de las fuerzas de Van der Waals, o del proceso se me fue la palabra. Ujú. Pues ya dependerá de cada proceso. Como verán, hay 5 tipos. Aquí cada uno sabe su forma y se diferencia. Eh, nuestro, nuestro eje X señala cuánta presión o concentración del absorbato actúa sobre el sólido. Nuestro eje X es este. Sí. Y nuestro eje Y señala cuánto de ese absorbante es realmente absorbido. Y ya pues como verán, aquí se hace ese famoso, como me acuerdo que decía, el valle o de crecimiento que tenía la gráfica. Ujú. Y ahí se va y se ve como el eje X
se desplaza hacia la derecha y aumenta la cantidad de partículas absorbidas. Sí. Y este es el proceso de isotermoabsorción, donde no va a cambiar la temperatura y se manejará diferentes concentraciones y presiones. Ok. Y una pregunta, ¿por qué eran diferentes tipos de curvas? A lo que entendí yo, profe, que ya dependerá de las características del tipo de proceso, como de que la superficie del sólido o el absorbente podrían cambiar, o no puede ser el mismo, supongamos, a obtener humedad, a obtener cobre, porque ya varía las soluciones o el sólido que vamos a hacer en nuestro proceso. Ujú. Y hay varios tipos de gráfica que se manejan como en iguales. Me acuerdo que uno era el tipo 3. El tipo 3 se manejaba con una similitud del tipo 1. Ajá. Pero ahí no me quedó, pues a lo que yo entiendo de similitud es que van a manejar un proceso casi similar al proceso de obtener el absorbato. Ujú. Podrían manejar las mismas concentraciones o las mismas presiones, y dependerá, como le digo, de la sustancia deseada o la sustancia que nosotros usaríamos para el proceso de la absorción. Ujú. Son inversas simplemente esas curvas, ¿verdad? Sí. Son inversas. Si observa la tipo 1, se incrementa muy rápido al inicio y va reduciéndose con respecto de que va pasando el tiempo, ¿no? De 0 a 1 que dice ahí, ¿no? Uh-huh. Mientras que la otra comienza muy lentamente, ¿verdad? La curva abajo nos indica que va muy lento, pero después se acelera. Pero al final de cuentas llegamos al mismo punto, pero por diferentes caminos. O sea, Uh-huh. es lo mismo empezar muy rápido y después ir muy lentamente y tener una cierta concentración de absorción, o irnos muy lentamente y después acelerarlo y llegar al mismo punto. O sea, por eso es que las tipo 1 y tipo 3 son similares, únicamente que son procesos inversos, pero Uh-huh. igual de eficientes, ¿no? Porque llegan al mismo punto con respecto del tiempo, ¿no? Con respecto al proceso. Sí, es lo que veo en cada gráfica, todos llegan al mismo punto de Sí, eficacia, se podría decir, de eficiencia. sí. Si vemos, estas son las gráficas más eficientes, porque las otras son más ineficientes. La Uh-huh. tipo 2, tipo 4 y tipo 5. Sí, Porque tienen un recuerden que requerimiento. tienen una mayor trayectoria. Y esa Uh-huh. trayectoria, como esto es un trabajo de absorción, entonces la trayectoria sí tiene repercusión sobre la eficiencia del proceso. Mientras más rápido se lleve a cabo el proceso, más eficiente es. Entonces ahí las otras curvas aceleran y luego descienden y luego vuelven a acelerar. Ese es el comportamiento que tienen, ¿verdad? No tienen un Uh-huh. comportamiento constante. Ok, interesante. Y recuerden que los procesos de absorción se llevan a temperatura constante. Uh-huh. Siempre, ¿no? Lo que cambian, como dice ahí, pues es la concentración que tenemos este, de nuestro absorbente, perdón, de nuestro absorbato, ¿no? Cuando se va absorbiendo en el absorbente, ¿no? Uh-huh. Ahí para que no descienda tan rápido la capacidad de absorción, es interesante el concepto aquel del principio de Le Chatelier, ¿no? Estamos jugando con las concentraciones Ah, para que se mantenga siempre la misma cinética de reacción, ¿verdad? De absorción, y que no decaigan, se mantenga un proceso constante. pero pues en cualquier momento cuando se acaba la concentración va a decaer, ¿no, profe? Sí, por eso es interesante siempre mantener una alimentación de concentración nueva, Uh-huh. de tal forma que la fuerza química de la concentración Uh-huh. mantenga una velocidad constante en el proceso de absorción, porque si no, sí va decayendo, ¿no? De hecho, debe de decaer como cualquier proceso, ¿no? Pero recuerden que jugando con concentración o manejando la temperatura o la presión, en este caso la temperatura pues es constante, pero la presión también, dice ahí, en caso de que sea un gas, ¿no? Se toma en cuenta la presión. Podemos mantener constante un proceso y manejarlo industrialmente, manejarlo constante y que sea rentable, ¿no? Ok, muy bien, interesante. Esto es lo que explicaba ahorita, lo que significa el eje X y el eje Y. Ujú. Y muchas gracias por su atención. Preguntas, sugerencias. Oh, está todo claro. Sí,
¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre el proceso de absorción de lo que presentaron sus compañeros? No, profe, me quedó completamente claro entre la diferencia de absorción a absorción. O sea, ¿quién me da un ejemplo, no lo del equipo, ¿verdad? De los demás, un ejemplo de un proceso de absorción que se usa mucho en los hogares, en las casas, o en cualquier otro lugar, ¿no? O sea, es común en nuestro, en nuestra vida cotidiana. Un equipo, un procedimiento que hacemos en las casas donde estamos aplicando el proceso de absorción. Yo les puedo mencionar dos. ¿Podría ser parecido a lo de la utilización de mascarillas, profe? Mascarillas, ¿como Sí. en qué forma? Sí, porque pues, normalmente cuando utilizas una mascarilla, tu cuerpo absorbe lo que es, por así decirlo, tal vez el nutriente que tenga o el beneficio que te vaya a dar ese tipo de mascarilla, que no. ¿Eso podría ser un ejemplo? Sí, pero ¿qué pasa con la mascarilla? ¿Cómo trabaja la mascarilla? ¿Qué tiene la mascarilla? Porque se Pues ahí sí absorbe, ¿no? Se man- absorbe la mascarilla. Pero Tiene las capas microscópicas que detienen su paso, ¿no? estamos hablando yo estoy hablando de una mascarilla de cartucho, ¿verdad? Donde tengo una sustancia que va a ser el absorbente, ¿no? Porque una mascarilla normal de tela, pues simplemente es una frontera, es un obstáculo para que salgan o entren las partículas, pero no estamos llevando a cabo un proceso de absorción, ¿no? Yo estoy imaginándome una mascarilla de esas de cartucho, que le pones tu cartucho al frente, o esas como que las que se utilizan cuando las guerras, ¿no? Que están en las películas, los gases venenosos. Esos gases venenosos son absorbidos en esa mascarilla que tiene un cartucho en el frente, o dos cartuchos, ¿no? Y el cartucho está lleno con un sólido que es el material absorbente. Entonces el gas venenoso se absorbe en las partículas de ese sólido, que puede ser una arcilla, un sílice, alguna sustancia absorbente, un cerámico, y de esta forma pues no te envenenas con el gas, ¿no? Ahí es donde se usa el proceso de absorción, pero en ese tipo de mascarilla, ¿no? Que usan los bomberos también, nos dan cuenta que los bomberos cuando entran a las casas donde hay muchos gases tóxicos, se ponen su mascarilla, pero tienen un cartucho o dos cartuchos, ¿no? ¿Ok? En las casas, la forma más común, comentaba el otro día con el equipo, este, es utilizar carbón activado para los olores de los refrigeradores, ¿no? Cuando abres un refrigerador, luego huele mal porque acumula los olores y se va penetrando los olores. Y más cuando ese refrigerador tiene problemas de descongelamiento y la humedad huele. ¿Qué es lo que hace su mamá o qué es lo que hace la persona de la casa? Pues va y compra un cartuchito que venden por ahí en mercados donde dice carbón activo para sus refrigeradores, limpia olor fresco en su refrigerador y le ponen cualquier eslogan para vender. Pero no es eso más que carbón activo, que es un material absorbente. Y lo metes a tu refrigerador y lo cierras y al rato regresa y ya no huele el refrigerador, porque el carbón activado está absorbiendo las moléculas y le quita el olor al refrigerador. Es exactamente esto que estamos hablando, ¿no? Igual ocurre con los cartuchos de carbón activo que se utilizan para el agua. Para el agua, el otro día le comentaba a Carlos, Carlos Rodríguez, Jesús. El agua también la purificas haciéndola pasar a través de un cartucho con un material absorbente. Pero para el agua en sí, los procesos luego utilizan más un cerámico que el carbón activo, ¿sí? Y utilizan cerámicos de poros muy pequeños, hacen pasar el agua a través de los poros y esa agua queda completamente deodorizada, o sea, no tiene ningún aroma porque le quitamos los olores. Y es un proceso de absorción. Y se hace pasar el agua a través del cerámico con presión, ¿no? Se conecta a una bomba y la bomba proporciona la presión, como comentaban ahorita los compañeros, y hacemos que el fluido pase a través del material absorbente. Y ya queda absorbida los materiales extraños que traiga el agua, que le dan esos olores desagradables y ya el agua queda de muy buen olor o queda deodorizada, ¿no? El agua no debe tener olor, ¿no? Entonces, pues son procesos muy comunes
desde muy simples hasta más complejos, ¿no? Desde el punto de vista de ingeniería, ¿no? Eso es lo que les comentaba. Está bueno, entonces, no hay ninguna pregunta. Si no hay ninguna pregunta por parte de sus compañeros, pues muy bien, muy buena presentación, muy clara para un proceso que luego suele ser complejo, ¿no? Si estuvieron revisando la bibliografía, ya los cálculos químicos para la cinética de la reacción de los procesos de absorción, pues hay que jugar con varias leyes ahí, ¿no? La ley de Raoult y las leyes cuando son los gases y otro tipo de sustancias. Pero para lo que es conocer el proceso de absorción y cómo se lleva a cabo su mecanismo y dónde lo podemos utilizar tanto en la industria como en nuestra vida cotidiana, pues está completa la presentación. Ok, muy bien, jóvenes. Entonces, si no hay más, nos vemos el próximo viernes, ¿no? El próximo viernes, profe. Próximo viernes. Hasta el viernes, profe, gracias. Muy bien, cuídense, nos vemos. Todo, profe, hasta el viernes. El Nos viernes. vemos, profe. Nos vemos. Hasta luego. Ay, profe. Bye.